Si hubo o no un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010 es cuestión de opiniones. Pero a partir de la afirmación del presidente Rafael Correa de que sí lo hubo, vamos a tratar de aterrizar en conclusiones concretas sobre la realidad política que hoy vive la República. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días. Empecemos con lo que señaló al respecto el presidente de la República el sábado pasado. Veamos. Y esa es la nueva forma de conspirar, de dar golpes de Estado. Una sociedad como la ecuatoriana no va a resistir un golpe tradicional. Las botas militares sacando al presidente, como sí se sucedió en Honduras, como trataron de hacer en Venezuela, que el presidente había renunciado, mentira. Como le trataron de hacer Evo Morales, separatismo, violencia, saquen al gobierno. Como lograron hacer con Fernando Lugo, disparos, enfrentamientos policía, campesinos muertos, saquen al presidente. Son los golpes de Estado modernos, camuflados en supuestos reclamos y subordinaciones, para precisamente, si fracasan, después decir, no, solo fue una insubordinación policial. Pero recuerden que se tomaron el aeropuerto, se tomaron la Asamblea Nacional, se tomaron los medios públicos, quisieron sacar estudiantes a las calles, quisieron sacar ciudadanos a las calles. A las 10 de la mañana pedían la renuncia, no de los policías insubordinados, del presidente de la República, que nadie le quepa la menor duda. El 30 de septiembre se trató de acabar con la democracia. Según este punto de vista del presidente y los anuncios de radicalización de la revolución tras los últimos triunfos electorales, ¿existe desde el 30 de septiembre un nuevo sistema político? A ver, lo primero, Alfredo, que habría que, digamos, explayarse en la medida del tiempo de televisión, es que esta técnica de los golpes de Estado, que evidentemente es diferente a la técnica de Curcio Malaparte de los años 30, de su especificación al respecto, comprende precisamente variables y variantes de esta clase. No es un golpe de Estado común, pero sí guarda aspectos similares a los que, por ejemplo, el general Roberto Biaux Marambio habló sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende. El primer intento fue vestido, adornado, camuflado, maquillado de alza salarial de la Armada chilena. Aquí pasó exactamente lo mismo. Yo creo que a esta altura es ocioso seguir discutiendo si fue o no. Hay una evidencia del intento de magnicidio. Yo no sé a quién no la escucha, quién puede negarla a estas alturas, salvo que haya un interés político prefabricado para ignorar estos hechos. Pero la realidad política, por supuesto que ha cambiado. Por primera vez en la historia el pueblo ecuatoriano salió a la calle a defender a su presidente, y el ejemplo de valentía, de dignidad, contagió también a esas miles de personas que estuvimos, tanto en la Plaza Grande cuanto en las afueras de la policía, y a nivel nacional, para defender un gobierno. Eso es lo que ha cambiado. La dignidad de un presidente que el pueblo ha defendido su vida con absoluta honestidad y jugándose el todo por el todo. Eso es lo que ha cambiado. En efecto, hay realidades evidentes. Por ejemplo, la tradición golpista. Eso es innegable. Pues, o sea, aquí hay más tradición golpista que tradición democrática. Pero ¿qué es lo que sucede? En ese afán de construir una democracia precavida contra el golpismo, no se termina enervando justamente las garantías constitucionales que distinguen al régimen democrático. O sea, en el afán de defenderse contra el golpe, se terminan usando herramientas que constituyen una especie de contragolpe que anula realmente la vigencia del sistema democrático. ¿No pasa eso en la práctica? Me parece totalmente fuera de lugar aquello. Es decir, ¿quién utiliza qué contragolpe? Lo que hacemos es defender el sistema democrático. No hay ningún contragolpe. Pero, por ejemplo, en el momento en que sale el pueblo a las calles, igual salieron también algunos con Bucaram. Acá también hubo una situación especial, no había ninguna protección para nadie, era un caos en el país. Pero finalmente fueron las Fuerzas Armadas las que actuaron como garantes del sistema. Es gracias a ellas que el presidente puede retornar a Carondelet, a la sede del gobierno. O sea, sin la participación de las Fuerzas Armadas, como ha sido siempre, no hubiera habido el final que hubo. Yo creo que hay circunstancias absolutamente diferentes. Este momento, al cabo de casi 7 años de ejercicio democrático, el compañero presidente Rafael Correa mantiene una aprobación de más del 80% y en algunos cantones, y hemos revisado aquello, el 100% de aprobación a su gestión presidencial. El expresidente Bucaram tenía en 6 meses el 6%, el expresidente Maguad el 6%, y la gente no salió a defender. Hay una diferencia fundamental.
usted dice también salió a la calle, pero no a defender, pues. En el caso del coronel Gutiérrez salió a derrocarlo. Aquí salió a defender al compañero presidente. Pero yo creo que hay un elemento básico que debe ser analizado en la historia y que no debemos ser parte de esa historia perversa que ha tenido el Ecuador. Desde la muerte del mariscal Sucre, yo le he dicho varias veces, hasta el 30 de septiembre, la columna vertebral de la injusticia en el Ecuador se llama impunidad. Y no se puede seguir pensando en que no se esclarezcan los hechos, que siempre haya un manto de sombra y de olvido. Eso no es posible. En el caso de Alfaro, en el caso de Andrade, en el caso de Cristóbal Ojeda Dávila, en el caso de los muertos Pero eso no ha cambiado, de Guayaquil. Galo Mora. Fíjese usted, ahora han pasado 3 años y todavía no hay un culpable de las muertes lamentables que ocurrieron. Los familiares ahí están pidiendo justicia todavía, son 3 años. No son, pero estamos hablando exactamente de eso, de ese reclamo fundamental que el Ecuador requiere, demanda, y que no se aúpe aquí. Aquí se ha declarado mediáticamente a muchos de los responsables de lo que sucedieron absolutamente libres de toda culpa. Al coronel César Carrión se lo declaró libre de toda culpa por parte del diario El Universo y por varios medios. Y no tiene ninguna vergüenza ni pudor ese coronel Carrión en asomar anteayer en el Twitter de Álvaro Uribe Vélez en la reunión de la Asociación de Industriales de Latinoamérica bajo el titular de un gran demócrata perseguido, algo así que le pone Uribe. Es decir, esas son las muestras evidentes ahí está, de que el manto del olvido. Que ahí es, el que declara inocente es un juez realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo llamo... No es un juez realmente. Precavida. Usted afirmó aquí hace algunos meses que la clásica separación de funciones del régimen democrático inspirada en el pensamiento de Montesquieu es cosa del pasado y que no es tigrista en piedra. ¿Es eso lo que actualmente existe como régimen político vigente en el país? Un poder político donde la separación de funciones es cosa del pasado, concentrado en un solo poder todas las funciones. A ver, yo creo que hay que profundizar un poquito más y hacer ejercicios intelectuales que nos liberen de esta pereza mental de pensar y reflexionar. He dicho algo absolutamente consecuente, incluso con el pensamiento de los más grandes teóricos constitucionalistas y civiles del Ecuador. El primero, Vicente Rocafuerte, y yo creo que vale la pena que la gente vuelva a leer un poquito. Vicente Rocafuerte lo que dice sobre Montesquieu es que ese pensamiento iluminado, para su tiempo, ya no tenía mayor sentido, porque había escrito lo que había sucedido y no lo que podía suceder, nunca escribió en un canon del deber ser. A eso nos referimos. Pero aquí parecería ser que no hay cómo reflexionar ni pensar. No, sí hay cómo reflexionar. Uno pasa a ser cuidado. Por eso le vuelvo a tratar el tema, porque justamente hay que reflexionar sobre esos puntos. Ahora, el problema radica es en que esta separación de funciones está ordenada en la Constitución aprobada por el pueblo soberano en referéndum. Entonces, ese ya es el problema, no es solamente la opinión de Montesquieu. Entonces, ¿qué clase de régimen político es el que está vigente en el Ecuador, cuando en la práctica se ve que hay unos ciertos desajustes justamente producidos por las situaciones que se vivieron el 30 de septiembre. O sea, el 30 de septiembre es una crisis institucional, las instituciones fueron golpeadas y contragolpeadas de todos lados. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué clase de democracia se está construyendo para precaverla contra el golpe? No se está constituyendo más bien una democracia ficticia. Aquí la más importante democracia que se ha construido en los últimos, yo diría en el último siglo y medio, es precisamente la que hoy vivimos. La democracia, además del derecho al sufragio, de esa libre concurrencia, es la participación popular, el ejercicio de ese poder popular que hoy por fin se constituye. Y si no, habría que preguntarse algo. ¿Es que acaso ese 70, 80 y 90% y hasta 100% en varios cantones que apoya la gestión del compañero presidente están obnubilados, locos, demenciales? ¿Qué es lo que están? O al final informados, involucrados en la práctica política. Esa es la democracia absolutamente distinta. Esta democracia real que estamos viviendo desde hace 7 años en el Ecuador. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay una distancia fundamental. Punto de reflexión. La izquierda siempre ha sostenido, y con razón, que la democracia representativa es una democracia formal porque es una democracia electoral. Entonces ahora de alguna forma estamos viviendo una democracia electoral. Ahora es cierto que es obligación de todo gobierno responsable asegurar la estabilidad del régimen político mediante los mecanismos que establece la Constitución. Pero después del 30S se observa una estabilidad que no está en esa línea.
Eso no lo ha señalado la oposición, sino colaboradores de la revolución como Baltasar Garzón, veedor internacional para la reestructuración de la justicia respecto a la criminalización de la protesta social, el Tribunal Ético formado por ex integrantes de la Comisión de la Verdad como Julio César Trujillo y el Simonje. O sea, no es la derecha, ni el imperio, ni la partidocracia que lo dicen. Entonces, para la Revolución Ciudadana, el fin justifica los medios. No se puede acabar así con la vigencia de la democracia verdadera, no con la democracia electoral. A ver, salvando el caso del doctor Garzón o del abogado Garzón, usted está haciéndose eco y citando exclusivamente a miembros de la oposición. Así que así me parece interesante que vayamos construyendo un discurso reflexivo sobre lo que significa en el siglo XXI ser democrático y el vivir la democracia. Aquí lo que se está construyendo es el mayor proceso de participación de los últimos años, el más grande desde el regreso a la democracia. Pero yo creo que aquí es fundamental también observar a profundidad lo que le estaba diciendo yo. La cadena de impunidad que a lo largo de la historia ha tejido un manto de olvido sobre todos los responsables absolutos. ¿Qué es lo que hizo Sociedad Patriótica en torno a ese 30 de septiembre? ¿Cuál fue la actuación del Movimiento Popular Democrático asusando su máximo líder desde una camioneta de la policía? ¿Era casualidad? Todo aquello fue casualidad. ¿Por qué no pensamos en aquello? El país entero se ha dado cuenta de que eso fue un golpe de Estado y un intento de magnicidio. Se dieron cuenta todos los presidentes de América Latina, y no precisamente los de izquierda. Alan García y el presidente Santos cerraron la frontera diciendo expresamente ni una gota de oxígeno al golpismo. Pero eso, sin embargo, pasa o pretende ser ignorado. Es realmente trágico, una tragedia de la sensibilidad democrática del país, que todavía haya voces que no se hayan dado cuenta o que quieran aupar ese manto de olvido. Eso es lo que no se puede permitir. Esta es la posición de Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Gracias por su participación en Contacto Directo.